Tengan todos buenas noches. Dios les guarde y les bendiga. Les invito a que nos vayamos a la epístola de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 17 al 18. Hoy es noche de oración. El conocimiento es poder. Amén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ahí mismo se lo traduce. Amén. No tiene más explicación, no tiene más traducción, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muchos separan esta escritura, la mayoría, pero esta va unida. El versículo 17 con el versículo 18 van unidas del capítulo 6. Amén. Eso es, va en el mismo engranaje. Amén. Porque dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ahí mismo lo une, orando en todo tiempo. Amén. O sea que tú tienes que orar ¿con qué? Con la espada del Espíritu. Y orar con la espada del Espíritu es orar con la palabra de Dios, pero no con cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Amén. La Biblia, esto no es la palabra de Dios. Amén. No es toda. Amén. Aquí Dios habló, vamos a ponerle como la cuarta parte o hasta la mitad, vamos a ponerle. Pero Dios no habló todo lo que está aquí. Amén. Aquí habló Satanás también. Aquí hablaron hombres por ellos mismos diciendo mentiras también. Amén. Entonces, eso no es la palabra de Dios. Sí, es un registro. Aparece, tal como y cual como ocurrieron los hechos. Se registra todo aquí. Todo está registrado, hasta el pecado de David está registrado aquí. El pecado de los ungidos de Dios está registrado aquí. Amén. Aquí no se oculta nada. Amén. Pero vemos que no todo lo habló Dios. Amén. Sí, hombres hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dijeron muchas profecías, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones, porque ninguna voluntad fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo para traer esas verdades divinas. Amén. Que no lo hicieron por su propia cuenta, sino por inspiración del Espíritu Santo. Vemos que la palabra de Dios, toda escritura, es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra es inspirada por Dios, y Dios también inspiró a hombres para que trajeran palabras proféticas. Dice, sino que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos, hermano, que usted tiene que tener en cuenta lo que Dios habló. Amén. Porque Dios se compromete, hermano, a hacer realidad lo que Él habló. Pero lo que otro habló, Dios no se compromete. Amén. Por ejemplo, Satanás hasta citó aquí la escritura, cuando dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. Eso está en el Salmo 91, versículo 11-12. Citó el Salmo 91, el versículo 11 y 12. Dice: lánzate porque escrito está. O sea, escrito está. Dice que Él enviará. Eso está en Salmo 91, versículo 11 y 12.
porque escrito está que Él enviará a sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, te sostengan en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces usted va a orar con lo que Dios dijo, amén. Haga diferencia entre lo que Dios habló y lo que el hombre habló, amén. Entonces usted tiene que tomar lo que Dios habló, porque Dios en la oración, cuando usted pronuncia lo que Él se comprometió, Él lo va a hacer, amén. Pero lo que habló un hombre por su cuenta, Dios no lo va a cumplir. En la Biblia hay mentiras también. Abraham dijo una mentira. Isaac también dijo mentiras también, amén. Entonces usted no va a agarrar eso, o sea, para orar conforme a lo que ellos dijeron, no. Usted tiene que hablar lo que Dios dijo. Por ejemplo, cuando dice, ningún arma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esta es la herencia de los santos de Jehová y la salvación de Jehová, de sus siervos de Jehová vendrá. Amén. Eso sí, Dios se compromete a cumplirlo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios se compromete a cumplir eso. Bueno, hermanos, entonces vemos que tenemos que usar la espada del Espíritu para orar. Por eso es que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Amén. Entonces vamos a orar de acuerdo a la Escritura, la palabra de Dios. Y vemos que Jesús, hasta para cantar, usted tiene que usar esa espada del Espíritu. Amén. La alabanza más efectiva es la que usted usa en base a por eso es que un salmo cantado es poderoso, hermano. Le llamaban a ellos, o sea, salmistas. Ellos cantaban, todos esos salmos era una oración profética cantada. Los salmos, muchos salmos son oraciones proféticas cantadas. Amén. Tremendo, una bomba atómica, uniendo lo que es la adoración, la intercesión, la oración, intercesión y la profecía. Esa es una bomba atómica en el mundo espiritual contra las tinieblas. Dice el Salmo 145, versículo 6. Dice, cantad, alabad a Jehová con sus gargantas, con espadas de dos filos. Amén. O sea que el órgano primario de donde sale la alabanza, la boca. Amén. Porque tú alabas al Señor con tu boca. Y salgan, dice, canten sus santos, regocíjense sobre sus camas y canten con sus gargantas, con espadas de dos filos, salgan de sus manos. Amén. Entonces va a salir Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Amén. La palabra de Dios es una espada cortante de dos filos. Cuando tú cantas alabanza, vas a cortar cabezas de demonio. Amén. Pero en base a la palabra de Dios. Amén. Y también vemos en Apocalipsis, los invito, Apocalipsis 19, pueden abrir sus Biblias. Apocalipsis 19, versículo 15. 19:15 dice, de su boca, o sea, del Señor Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mire, dice, de su boca, de la boca del Señor Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Amén. Vemos que Apocalipsis 19:21, ahí mismo dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Ese es Jesús, el del jinete del caballo blanco, pero de Apocalipsis 19:11 al 20:10. Amén. Dice, y los demás fueron muertos, o sea, tú con esa espada le cortas cabezas a demonios. Amén. Con la espada del Espíritu de la palabra. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, versículo del 7 al 10. Por lo tanto, ese es un juicio decretado contra el rey de Tiro, o sea, la caída de Luzbel. Amén. Dice, por lo tanto, yo traigo, eso fue la sentencia que le dieron a Luzbel por armar la rebelión. Por lo tanto, eso quiere decir cuando se emite un juicio y el juez toca con el mazo
el escritorio, va a dictar sentencia y dice, por lo tanto, esa es una sentencia. Yo traigo sobre ti, esa fue la sentencia que le dieron a Satanás. Los fuertes de las naciones somos nosotros. Los incircuncisos no es el pueblo de Israel, ellos son circuncisión y nosotros incircuncisión. Amén. Los fuertes de las naciones que desenvainarán esto. Cuando tú la tienes acá no está desenvainada, pero cuando la tienes aquí, en la boca, la sueltas enseguida. Es mejor tener la espada aquí y sacarla así que tenerla en la vaina. Vaina es cubierta, una cubierta. Porque a lo que tú vas a decir, el demonio enseguida te rompe la Biblia y te ataca. Amén. Pero si tú la tienes aquí, hermano, tú vas, como decía mi abuelo, el que pega adelante pega 2 veces. Amén. Entonces ya tú estás presto, ya tú la tienes y empiezas a bombardear. Con los demonios hay que ser ligero, hermano. Ese es como en un ring de boxeo, está un boxeador con el otro y cuando le da un golpe, el otro queda aturdido y le da un remate enseguida. Empieza a rematarlo y a rematarlo que no le da tiempo para nada. Amén. Así tú tienes que caerle al enemigo una ráfaga, una detrás de otra, una ráfaga, hermano, que eso van bombardeando y hasta que cae por nocaut. Amén. Por eso es que tú tienes que ser ágil con la palabra de Dios, memorizarla totalmente. Es mejor una espada en la mano que en la cubierta, que en la vaina. Amén. ¿Por qué? Porque enseguida tú vas a bombardear con actitud de guerra inmediatamente. Amén. Yo recuerdo, yo fui apicultor y nosotros, hermanos, atendíamos abejas africanas, italianas, de varios tipos, o sea, producen diferentes tipos de miel, pero las más agresivas eran las africanas. Ellas llegaban, claro, nos poníamos los atuendos, todo eso, malla, parecíamos unos astronautas vestidos. Y cuando la íbamos a atender, ellas venían con una fuerza demoníaca y volaban hacia, hermano, se oía como un helicóptero, un zumbido tremendo. Y nosotros hacíamos con unos potes, con unas boquillas así, poníamos conchas de coco, un poco de ramas secas, hojas, carbón, y lo poníamos, y eso generaba un humo. Y cuando venían esas abejas furiosas, uno empezaba, y enseguida le empezaba a echar humo, y ellas iban quedando bobitas, hasta que quedaban bobas. O sea, el humo las pone así. Así es cuando tú le lanzas la palabra a los demonios. Ellos llegan fuertes, hermano. Tienen una fuerza, pero cuando tú le vas, la palabra los debilita, los va debilitando, los va cortando, va usando espada de 2 filos que los va amputando, los va cortando. En el mundo espiritual vas lanzándole fuego. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Lo vas quemando. Le vas lanzando martillo, le vas dando martillazo y enseguida se van aturdiendo. Pero con la palabra, por eso es que tú tienes que ser ligero. La espada la tienes que tener presta en tu boca, amén. El Señor Jesús en la guerra de Armagedón, ¿con qué mató a todos? Y eso lo confirma la palabra de Dios también en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Cuando habla del anticristo cuando venga, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el cual nuestro Señor Jesucristo lo matará con la espada aguda de su boca. Amén. O sea, con la palabra. O sea, usted no sabe que usted tiene un armamento fuerte en la palabra. Amén. Por eso es que la oración, hermano, que está en Efesios capítulo 6, versículo 18, ese es orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Pero con qué? Con la espada del Espíritu. Por eso es que en el 17 te dice, y sobre todo tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu. Amén. Orando en todo tiempo. O sea, tú vas a tomar esa espada y vas a orar con esa espada. Orando en todo tiempo, o sea, con esa espada. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Por eso, hermano, trata de aprenderte muchos versículos de memoria. La mejor oración, hermano, es la que lleva la palabra integrada. Porque ahí tú vas reclamando todas las promesas y Dios está comprometido a cumplirlas. Porque dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y es imposible de que Dios mienta. Y por 2 cosas inmutables. Dice que Dios juró, miró y no había nadie, porque dice que para jurar se necesita un ser superior para jurar por él. Pero viendo que no había nadie, porque Dios es soberano, tuvo que jurar por él mismo, interpuso un juramento por él mismo. Juró que iba a cumplir la palabra, amén. Por 2 cosas inmutables, imposible de que Dios mienta. Inmutables, incambiables, que no se puede cambiar, no se puede rodar.
O sea que la palabra de Dios es estable, todo pasará, mas su palabra no pasará. Por eso es que tienes que aprender, hermano, mucha palabra. Y cuando vayas a orar, soltando versículos. Pero hay veces que cuando la persona se pone a divagar y a decir una cosa y otra, y no va en base a la palabra, esa oración es divagante, es insegura. Amén. Es certera cuando lleva la espada del Espíritu, porque es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Amén. Entonces, de ahora en adelante, equípate, hermano. Ten las saetas, las aljabas llenas de saetas. La palabra es como flecha, amén. Y también municiones con la palabra de Dios. Y vas a orar en base a eso. Y vas a tener tu espada afilada, hermano, cortando, amén. Vamos a estar orando, hermano, desarticulándole todos los planes al maligno. Él no duerme, 24 horas está maquinando cómo atacar a los siervos de Dios, amén. Cómo atacar la familia, cómo atacarte, cómo debilitarte. Esperando que estés en una bajadita, hermano, para... A veces agarra a la persona en una baja espiritual. Hay gente que se ha descuidado, guerreros tremendos, hermanos, se han descuidado y el enemigo los agarra en una baja, amén. Así también él está maquinando contra tu familia, contra ti, contra el ministerio, contra la ciudad, contra el país. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignore sus maquinaciones. Maquinaciones es lo que él está planificando. Un plan maquiavélico, un plan perverso, sutil, bien elaborado. Le habla también de ardides, artimañas, acechanzas demoníacas. Acechanza es un enemigo que te vigila, que no, hermano, no te deja quieto. Donde tú vas, te persigue, anda en acecho esperando que te descuides. Y todo eso lo desarticula es la oración continua y permanente. Por eso es que la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18, no habla de cualquier oración, es una oración perseverante, amén. Y súplica en el Espíritu, amén. Dice, orando en todo tiempo, o sea que en todo momento tenemos que orar, orando en todo tiempo, con toda oración. Vas a aplicar todos los tipos de oración, oración de adoración, oración de guerra espiritual, oración de fe y autoridad, oración de petición, oración de acción de gracia, oración de intercesión profética. Vas a aplicar todo tipo, te vas a armar, o sea, orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ella con toda perseverancia, o sea, que siempre estés orando y orando en todo tiempo.